La iglesia estaba impecable, los invitados conmovidos y el millonario a punto de besar a la mujer que creía ser el amor de su vida. En el preciso momento en que el padre se acercó para concluir la ceremonia, una niña corrió por el pasillo, señaló a la novia y gritó sin aliento: «Deténganse, ella es un hombre». Lo que la niña reveló después hizo que el novio casi se desmayara del susto. Desde temprano la iglesia parecía respirar perfección. Arreglos de flores blancas cubrían el pasillo central, el sonido suave del órgano llenaba cada rincón, y los invitados susurraban con sonrisas satisfechas. Después de todo, no era cualquier boda. Alberto, un millonario conocido por su postura firme y discreta, estaba a punto de casarse con el gran amor de su vida, Jordana. Por fin, pensó acomodándose el traje caro, sintiendo el corazón latir más rápido no por miedo, sino por una felicidad plena. Todo allí gritaba que ese sería el día más importante de su historia. Cuando la música cambió, un silencio respetuoso se apoderó de la iglesia. Todos se giraron al mismo tiempo. Jordana apareció en la entrada, envuelta en un vestido impecable, velo largo, pasos calculados. Alberto sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «¿Qué es ella? Es con ella con quien voy a pasar el resto de mi vida», pensó tragando saliva. Algunos invitados suspiraron, otros discretamente se limpiaban las lágrimas. Cada paso de ella parecía confirmar que todo estaba exactamente donde debía estar. En el altar las manos se encontraron. El sacerdote inició sus palabras con voz segura, hablando de amor, compromiso y futuro. Alberto casi no escuchaba nada. Observaba cada detalle del rostro de Jordana, cada gesto delicado, cada respiración. Cuando llegó el momento de los votos, habló con firmeza pero con emoción. «Prometo protegerte, honrarte y amarte todos los días de mi vida». Jordana respondió enseguida, con una voz suave, quizá demasiado ensayada, pero nadie lo notó. «Prometo estar a tu lado en cualquier circunstancia». Alberto sonrió aliviado, convencido de que nada podía salir mal. «¿Aceptas?», preguntó el sacerdote. «Sí», respondió Alberto sin dudar. «¿Y tú aceptas?», continuó el sacerdote mirando a Jordana. «Sí», dijo ella en un tono rápido, casi apresurado. El sacerdote sonrió cerrando el libro con calma. «Entonces, puedes besar a la novia». Fue en ese preciso instante cuando todo se rompió. La puerta de la iglesia se abrió de golpe, interrumpiendo la música antes incluso de que el beso ocurriera. Un sonido seco resonó, seguido de pasos desordenados. Desde el fondo apareció una niña, sucia, jadeante, visiblemente exhausta, con ropa gastada y el rostro marcado por una vida dura. Algunos invitados fruncieron el ceño, incómodos. «¿Y esto qué es ahora?», murmuró alguien. Antes de que cualquier seguridad reaccionara, la voz de la niña atravesó el espacio como un rayo. «Ella es un hombre», gritó sin aliento, pero con desesperación pura. El impacto fue inmediato. «¿Qué? ¿Escuchaste eso? Esto es un absurdo». Las voces se superpusieron. Alberto sintió que el cuerpo se le paralizaba. La sonrisa murió en su rostro y la mente entró en colapso. «¿Ella? ¿Un hombre?». «No, eso no tiene sentido», pensó intentando razonar. El sacerdote dio un paso atrás confundido. El coro se silenció por completo. El aire se volvió pesado, casi imposible de respirar. Jordana palideció. Por un segundo intentó mantener la compostura, pero sus ojos delataron el pánico. Dio un paso atrás, luego otro. «¿Quién es esa niña?», preguntó alguien en voz alta. La niña señalaba con insistencia, el brazo temblando pero la convicción intacta. «No es quien ustedes creen. No dejen que esto pase», repetía, casi llorando. El corazón de la niña parecía salirse del pecho, pero no retrocedía. Entonces, la reacción fue abrupta. Jordana se giró de repente, levantó el vestido con fuerza y comenzó a correr por el pasillo central. «¡Espera!», gritó Alberto por reflejo desesperado.
Ella tropezó, casi cayó, el tacón atorándose en la alfombra, el velo deslizándose del cabello. Un murmullo de shock recorrió la iglesia. «Dios mío, está huyendo». «¿Qué está pasando aquí?» El vestido se arrastraba, se ensuciaba, se rasgaba, mientras ella seguía sin mirar atrás. Las personas se pusieron de pie al mismo tiempo. Algunas intentaban impedir la huida, otras solo observaban paralizadas. El sonido de los pasos apresurados resonaba como un tambor de guerra. La puerta lateral se abrió de golpe y la figura de blanco desapareció, dejando atrás un silencio ensordecedor. Alberto quedó inmóvil, el pecho subiendo y bajando demasiado rápido. «Esto no es real, esto no puede estar pasándome a mí», repetía en su mente, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba. El caos se apoderó de la iglesia. Los invitados discutían, señalaban, hacían preguntas sin respuesta. El sacerdote intentaba calmar los ánimos sin éxito. Los guardias finalmente se acercaron a la niña, ahora rodeada de miradas desconfiadas. «¿Quién eres tú?», preguntó uno de ellos. La niña bajó la cabeza por un instante, el pequeño cuerpo temblando. «Solo hice lo que tenía que hacerse», murmuró con la voz quebrada. Alberto se giró lentamente para mirar a la niña. Había rabia, confusión, pero también algo que no lograba explicar, un miedo profundo. «¿Qué sabes tú?», preguntó, casi en un susurro. La niña levantó los ojos llenos de lágrimas y urgencia. Antes de que pudiera responder, nuevas voces comenzaron a surgir, nuevas teorías, nuevos rumores. El ambiente que antes era de celebración, ahora era puro caos. El caos aún palpitaba dentro de la iglesia cuando Alberto finalmente logró moverse. Las piernas le pesaban, la mente estaba hecha un nudo, pero había una urgencia que hablaba más fuerte. Ignoró los murmullos, las miradas curiosas, los celulares levantados a escondidas, y fue directamente hacia la niña que había provocado el colapso de todo. «Esperen», dijo a los guardias, con la voz firme a pesar del temblor interno. «Quiero hablar con ella». Había algo en la mirada de esa niña que no encajaba con una mentira o una provocación. Era miedo mezclado con convicción, una combinación que no se improvisa. Ya en la sala anexa, Alberto cerró la puerta con cuidado y se agachó frente a ella, intentando reducir la distancia entre un millonario con traje impecable y una niña sucia de la calle. «¿Cómo te llamas?», preguntó, más calmado de lo que se sentía. «Esmeralda», respondió la niña, apretando una mano contra la otra. «Esmeralda, ¿por qué hiciste eso allá adentro?», insistió él mirándola directamente a los ojos. Ella respiró hondo, como si necesitara organizar demasiados recuerdos para alguien tan pequeña. «Porque era verdad. Yo vi todo», dijo, en un hilo de voz cargado de urgencia. Alberto sintió un escalofrío. «¿Qué fue lo que viste?», preguntó inclinándose un poco más. Esmeralda comenzó a contar despacio, describiendo la mañana fría, el salón de belleza, el momento en que vio a un hombre salir vestido de novia. Era demasiado grande, incluso con maquillaje se notaba, explicó. Alberto frunció el ceño, el corazón acelerándose. «Después», continuó ella tragando saliva, «vi cómo metía a una mujer inconsciente en un coche oscuro. Era idéntica a la novia». La palabra inconsciente golpeó a Alberto como un puñetazo en el estómago. Sin decir nada, se levantó de golpe y tomó el celular. Las manos le temblaban mientras marcaba el número de Jordana. Sonó una vez, nada. Llamó de nuevo. Buzón de voz. «Contesta. Por favor, contesta», murmuró, caminando de un lado a otro. Intentó otra vez, ahora presionando la pantalla con más fuerza, como si eso pudiera atravesar la distancia. Ninguna respuesta. El silencio del otro lado de la línea comenzó a gritarle dentro de la cabeza. Colgó despacio, sintiendo que le faltaba el aire. «No contesta», dijo más para sí mismo que para los demás. Un pensamiento oscuro empezaba a tomar forma, demasiado claro.
Alberto volvió la mirada hacia Esmeralda. ¿Estás segura de lo que viste?, preguntó con la voz cargada de un terror contenido. Sí, respondió la niña sin dudar. La seguí porque sabía que algo malo iba a pasar. Esa certeza infantil sonó más fuerte que cualquier prueba. Alberto se pasó la mano por el rostro, intentando alejar un recuerdo antiguo que regresaba con una fuerza brutal. Jordana tenía un hermano gemelo, dijo, casi en un susurro. Algunos adultos en la sala se miraron de inmediato. Guillermo, completó él, sintiendo el peso del nombre. Eran idénticos. Un silencio espeso se extendió. Alguien carraspeó al fondo. «¡Pero él murió!», murmuró una pariente lejana, más como consuelo que como certeza. «No exactamente», respondió Alberto con la voz dura. Cayó al mar en un paseo en barco. Nunca encontraron el cuerpo. Las imágenes regresaron con una claridad cruel. Las noticias, las búsquedas, los días de espera. Después de semanas, lo dieron por muerto. Continuó Alberto, cerrando los ojos por un instante. Pero si Esmeralda tiene razón, entonces nunca murió. El pensamiento le revolvió el estómago. Guillermo estaba vivo, y peor aún, estaba demasiado cerca. La niña observaba todo en silencio, sintiendo que su historia tomaba proporciones que apenas podía comprender. «Yo no sabía quién era», dijo, casi disculpándose. «Solo sabía que no estaba bien». Alberto volvió a agacharse frente a ella, ahora con los ojos llenos de lágrimas. «Hiciste lo que muchos adultos no tendrían el valor de hacer», afirmó con la voz quebrada. «Impediste algo horrible». Fuera de la sala, la información empezaba a circular como fuego en pasto seco. El hermano desaparecido, el disfraz, la huida repentina. Cada detalle encajaba con una precisión aterradora. Alberto sintió cómo el miedo se transformaba en convicción. Jordana no había huido, había sido llevada, y el responsable era alguien que todos creían muerto. Apretó el celular con fuerza como si fuera el último ancla que lo unía a la mujer que amaba. Si él hizo esto, pensó, sin lograr completar la frase. El silencio de Jordana al otro lado de la línea ahora tenía nombre, rostro e intención. Y mientras la iglesia aún intentaba comprender el escándalo, Alberto entendía algo mucho más grave. Aquello no había terminado ahí. Las horas siguientes se arrastraron como días enteros. La iglesia fue desalojada a toda prisa, pero el impacto de lo ocurrido permanecía impregnado en el aire, como un olor difícil de disipar. Alberto salió de allí sin un rumbo claro, rodeado de guardias, familiares atónitos y preguntas que nadie sabía responder. La ciudad, que hasta esa mañana parecía común, ahora le resultaba hostil, demasiado grande, llena de rincones donde Jordana podía estar escondida. «No puede haber desaparecido así nada más», se repetía, intentando mantener la lucidez mientras el miedo se infiltraba poco a poco. Las búsquedas comenzaron casi de inmediato. Se movilizaron autos, se dispersaron guardias privados, se activaron contactos. Alberto llamaba a hospitales, hoteles, clínicas, cualquier lugar que pudiera ofrecer una pista. «Ninguna mujer con ese nombre ha ingresado», decían del otro lado de la línea, siempre con la misma frialdad técnica. Cada negativa era un golpe silencioso. Colgaba, respiraba hondo y lo intentaba de nuevo, como si insistir pudiera doblar la realidad. Pero el vacío solo crecía. Esmeralda no se separó de su lado en ningún momento. Sentada en una silla del salón principal de la mansión, demasiado pequeña para aquel espacio gigantesco, observaba a Alberto caminar de un lado a otro, con las manos en la cabeza y la mirada perdida. «Ella va a volver», dijo la niña en cierto momento, con una convicción simple, casi inocente. Alberto se detuvo, la miró y sintió algo extraño apretarle el pecho. No era certeza, era apoyo, y en ese instante, eso bastaba. Las búsquedas se extendieron durante la tarde y avanzaron hacia la noche. Se revisaron imágenes de cámaras,
Se recorrieron las calles cercanas a la iglesia. Se buscó sin éxito el coche descrito por Esmeralda. Nada, repetían los guardias, cada vez más cuidadosos con el tono. Alberto se sentó en el sofá, el cuerpo cediendo por fin al cansancio extremo. Se pasó las manos por el rostro, sintiendo la barba crecida, los ojos ardiendo. Si me hubiera dado cuenta antes, pensó mientras la culpa empezaba a mezclarse con la desesperación. Esmeralda se acercó despacio y se sentó a su lado. No dijo nada. Solo apoyó suavemente el hombro contra el brazo de él, un gesto simple, casi tímido. Alberto cerró los ojos por un segundo. La presencia de esa niña, que había aparecido de la nada para poner su vida de cabeza, ahora era el único punto de estabilidad en medio del caos. «Gracias», murmuró, sin saber exactamente por qué. Tal vez por haber gritado, tal vez por estar allí ahora. Ya pasaban de las 10 de la noche cuando el celular de Alberto vibró sobre la mesa de centro. Un número desconocido. Miró la pantalla durante unos segundos, el corazón acelerado, como si ya supiera lo que venía. «Contesta», susurró Esmeralda casi imperceptible. Alberto respiró hondo y deslizó el dedo por la pantalla. «¿Bueno?», dijo, intentando mantener la voz firme. Del otro lado, una respiración tranquila, casi burlona. Luego, la voz. «Buenas noches, Alberto». La sangre se le heló. Reconoció el timbre al instante. «Guillermo», respondió sintiendo la palabra salir pesada, cargada de odio y miedo. La niña a su lado abrió los ojos, percibiendo el cambio inmediato en su rostro. «¿Dónde está ella?», preguntó Alberto sin rodeos, apretando el teléfono con fuerza. Guillermo soltó una risa baja, fría, controlada. «Está viva. Por ahora», dijo con una tranquilidad perturbadora. El estómago de Alberto se revolvió. «Si le tocas un solo dedo», empezó, pero fue interrumpido. «Vas a escucharme», cortó Guillermo, ahora serio. $500,000, en efectivo, sin policía, sin trucos. Cada palabra era dicha con precisión quirúrgica. «Llevas el maletín a un galpón abandonado. Yo te mando la dirección». El silencio se apoderó de la sala. Alberto sentía su propio corazón martillarle en los oídos. «¿Y si no lo hago?», preguntó, aún sabiendo la respuesta. Del otro lado, una pausa calculada. «Entonces nunca vuelves a ver a Jordana», respondió Guillermo sin ninguna emoción. La llamada quedó en silencio por un segundo, el tiempo suficiente para que la amenaza se clavara como una cuchilla. «Tienes pocas horas», concluyó antes de colgar. Alberto bajó el celular lentamente, con la mirada perdida. El mundo parecía girar demasiado despacio. Esmeralda tiró suavemente de la manga de su traje. «¿Está viva?», preguntó con la voz temblorosa. Él asintió, tragando saliva. «Pero quiere dinero, y quiere que vaya solo». La niña sintió un escalofrío, pero no retrocedió. «No estás solo», dijo, con una firmeza inesperada. Alberto se puso de pie, ahora con algo nuevo en la mirada. No era esperanza, sino determinación. «Él cree que me controla», pensó, sintiendo cómo el miedo daba paso a una urgencia silenciosa. El tiempo ahora tenía otro peso. Jordana estaba viva, en peligro, y cada segundo que pasaba los acercaba a un desenlace imprevisible. Mientras la noche avanzaba y la ciudad seguía indiferente, Alberto sabía que el siguiente paso no permitiría errores. El galpón, el dinero, el encuentro. Todo estaba ya en movimiento, como piezas de un juego mortal que acababa de comenzar. El camino hasta el galpón parecía interminable. Cada kilómetro que Alberto avanzaba iba acompañado de un pensamiento insistente y cruel que se repetía como un martillo. «Está viva. ¿Pero por cuánto tiempo?». El volante estaba húmedo de sudor, los dedos demasiado rígidos para relajarse. El maletín con el dinero descansaba en el asiento de al lado como un peso simbólico, un recordatorio constante de que aquella noche no tenía regreso.
El silencio dentro del coche solo era roto por el sonido de su propio corazón, acelerado, descompasado, delatando un miedo que ya no lograba ocultar ni de sí mismo. Al estacionarse frente al galpón abandonado, Alberto tardó en bajar. Observó el lugar durante unos segundos que parecieron eternos. El edificio se veía como un cuerpo olvidado por el tiempo, cubierto de óxido, con ventanas rotas como ojos vacíos, puertas torcidas que rechinaban al menor soplo de viento. No había señales de vida alrededor, ninguna luz en las construcciones vecinas, ningún coche. «Es aquí», murmuró, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El aire era pesado, húmedo, cargado de algo que recordaba a moho y peligro. Bajó del coche con cuidado, tomó el maletín y avanzó despacio. Cada paso resonaba demasiado fuerte en aquel vacío, como si todo el galpón estuviera atento a su presencia. Empujó la puerta de metal, que respondió con un chirrido agudo, casi un lamento. «Guillermo», llamó intentando mantener la voz firme. El sonido regresó distorsionado, devorado por las sombras. Nada. El silencio era tan denso que parecía presionar los oídos. Alberto avanzó unos metros más, forzando la vista para adaptarse a la penumbra. Cajas apiladas, máquinas antiguas, cadenas colgando, todo componía un escenario sofocante. «Esto no está bien», pensó, sintiendo al instinto gritarle demasiado tarde. Fue entonces cuando llegó el ataque. Un golpe violento por la espalda le quitó el aire y el equilibrio. El maletín cayó, esparciendo billetes por el suelo, pero apenas lo notó. Fue arrojado al piso con fuerza, el cuerpo golpeando contra el concreto frío. Antes de poder reaccionar, unas manos fuertes le torcieron los brazos hacia atrás. «Siempre tan predecible, Alberto», susurró una voz junto a su oído, cargada de desprecio. Reconoció el timbre al instante. «Guillermo», logró decir entre dientes. Fue atado con rapidez, con movimientos fríos y calculados, como si aquello ya hubiera sido ensayado muchas veces. Luego, lo arrastraron por el suelo hasta un rincón más oscuro del galpón. Allí, bajo una luz débil que parpadeaba de forma intermitente, Alberto la vio. Jordana estaba sentada en el suelo, atada, con marcas en las muñecas, el rostro pálido y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Un trapo le cubría la boca, pero la desesperación en su mirada hablaba por sí sola. Jordana intentó gritar, pero enseguida también fue amordazado. El mundo pareció reducirse a ese pequeño espacio, a esa escena imposible de aceptar. Guillermo caminaba de un lado a otro, visiblemente alterado. Se pasaba las manos por el cabello, respiraba hondo, reía solo por momentos y de pronto endurecía el rostro. «¿Tienen idea de lo que yo pasé?», comenzó, con la voz cargada de rencor. «Caí en ese mar, grité, luché y nadie vino». Se detuvo de golpe y miró a Jordana. «Nadie me buscó, me enterraron vivo». Jordana intentó hablar, sacudiendo la cabeza con fuerza. Guillermo le arrancó el trapo de la boca por un instante. «Eso no es verdad», gritó ella con la voz quebrada. «La familia te buscó, Guillermo. Fueron días, semanas, helicópteros, buzos, búsquedas sin parar. Las lágrimas ya corrían libres. Nunca dejamos de buscarte». Guillermo soltó una risa amarga, casi histérica. «Mentira. Ustedes se rindieron, siguieron con sus vidas». «Yo vi las noticias», insistió Jordana desesperada. «Tu nombre estaba en todas partes». Guillermo giró el rostro, como si esas palabras le dolieran físicamente. «Basta», cortó, volviéndole a colocar el trapo en la boca. «Yo sé lo que viví. Yo sé lo que sentí. Y eso es suficiente». El resentimiento se había convertido en algo demasiado sólido como para romperse con lógica. Entonces se detuvo frente a los dos, con los ojos brillando de una forma perturbadora. «¿Quieren saber el plan?», preguntó con una sonrisa torcida. Alberto sintió un frío profundo en el estómago. Guillermo comenzó a hablar despacio, casi con orgullo. «Secuestré a Jordana el día de la boda. La mantuve escondida.
Luego asumí su lugar. Abrió los brazos como si presentara una obra maestra. El vestido, el maquillaje, el silencio, todo perfecto. Continuó, soltando cada detalle con un placer cruel. Después de la boda, con todo legalizado, yo tendría derecho a la herencia como esposo. Todo a nombre de ella. Dio unos pasos y se acercó a Alberto. Tú serías un accidente, un error en el camino. Luego miró a Jordana. ¿Y tú? Solo un problema que resolvería más adelante. La frialdad con la que lo decía hacía que el aire se volviera aún más pesado. Alberto sentía la sangre hervir, la desesperación mezclándose con una rabia impotente. Lo planeó todo. Cada segundo, pensó. Guillermo tomó el arma que estaba sobre la mesa improvisada, el metal reflejando la luz débil. Nada de esto habría salido mal si esa niña no hubiera aparecido, dijo, lleno de odio. Una niña arruinándolo todo. Quitó el seguro del arma con un clic alto y definitivo. Jordana lloraba en silencio, el cuerpo temblando. Alberto luchaba contra las ataduras, los músculos ardiendo. Guillermo levantó el arma lentamente, el brazo firme, los ojos fijos en ambos. Debieron haberme buscado más, dijo casi en un susurro cargado de años de dolor mal resuelto. El tiempo pareció desacelerarse y cada respiración se volvió un esfuerzo consciente. El galpón parecía haberse detenido en el tiempo. El aire estaba pesado, casi sólido, como si cada respiración exigiera esfuerzo. El dedo de Guillermo flotaba sobre el gatillo, firme, decidido, mientras sus ojos se desplazaban lentamente entre Alberto y Jordana. Había algo perturbador en esa mirada. No era solo odio, sino una satisfacción enfermiza, como si por fin estuviera a punto de concluir una historia que llevaba años escribiendo. Alberto sintió el corazón golpearle el pecho con tanta fuerza que parecía a punto de romperle las costillas. Es ahora, pensó, sintiendo cómo la desesperación subía como una marea violenta. Jordana lloraba en silencio, el cuerpo entero temblando. Sus ojos buscaban los de Alberto, suplicando algo que ninguno de los dos sabía ofrecer en ese momento. Guillermo respiró hondo, inflando el pecho, como si quisiera saborear el instante. «Los dos van a entender», dijo con una voz extrañamente calmada. «Esto es justicia». La palabra resonó en el galpón como una blasfemia. Alberto intentó moverse una vez más, las muñecas ardiendo contra las cuerdas, pero fue inútil. La impotencia era aplastante. Lo que Guillermo no veía, y jamás habría imaginado, era que no estaban solos. Entre cajas apiladas y estructuras metálicas corroídas, una niña permanecía inmóvil, casi invisible en la oscuridad. Esmeralda estaba allí desde el principio. Su pequeño corazón latía tan rápido que temía que el sonido delatara su presencia. Cada palabra de Guillermo atravesaba su cuerpo como cuchillos. «Va a matarlos», pensó, sintiendo cómo las piernas le flaqueaban. El miedo le gritaba que huyera, pero algo más fuerte la mantenía allí. Recordaba el rostro de Alberto cuando le dio las gracias. La mirada de Jordana, asustada pero amable. «No puedo irme», se repetía. Las manos sucias aferraban un trozo grueso de madera, demasiado pesado para alguien de su tamaño. El brazo le temblaba. La respiración era corta. «Ahora o nunca», murmuró casi sin sonido, reuniendo un valor que no sabía que tenía. Guillermo dio un paso al frente y levantó aún más el arma. «Adiós», dijo con un tono definitivo. Fue en ese instante. Esmeralda salió de las sombras. El movimiento fue rápido, instintivo, impulsado por la pura desesperación. Corrió unos pasos silenciosos, con el corazón a punto de estallar, y levantó el trozo de madera con toda la fuerza que su frágil cuerpo pudo reunir. El impacto fue seco y brutal, un sonido hueco que retumbó en el galpón como un trueno. El arma cayó de las manos de Guillermo antes de que pudiera reaccionar. Su cuerpo se tambaleó, los ojos se abrieron por un segundo en absoluta sorpresa y luego se desplomó en el suelo, inconsciente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esmeralda se quedó quieta,
inmóvil, el trozo de madera deslizándose lentamente de sus manos. El cuerpo comenzó a temblarle sin control. Yo no quería, murmuró antes de que las lágrimas brotaran de golpe. El llanto llegó fuerte, desordenado, como si todo el miedo acumulado por fin hubiera encontrado una salida. Alberto y Jordana observaban atónitos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Alberto fue el primero en reaccionar. Forzó las cuerdas con una energía que no sabía de dónde salía hasta sentir que los nudos cedían. Las manos le ardían, pero no le importó. Corrió hacia Jordana, le quitó el trapo de la boca y la desató con prisa. «Todo está bien, ya pasó, repetía, más para sí mismo que para ella. Jordana sollozaba, abrazada a él, incapaz de contener el shock. Esmeralda dio unos pasos hacia atrás, asustada por su propio acto. «¿Él va a despertar?», preguntó con la voz infantil tomada por el pánico. Alberto se volvió hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas. «No ahora», respondió con firmeza. «Y cuando despierte, no va a poder lastimar a nadie». Tomó el celular con las manos aún temblorosas y llamó a la policía, la voz quebrándose al explicar la situación y la dirección. Las sirenas no tardaron en cortar el silencio de la madrugada. Las luces rojas y azules invadieron el galpón, reflejándose en las paredes oxidadas y creando sombras distorsionadas. Los policías entraron con armas en mano, pero pronto comprendieron que el peligro había pasado. Guillermo fue esposado a un inconsciente, con el rostro ya sin aquella expresión de control que tanto exhibía. Al recobrar brevemente el conocimiento, intentó gritar, protestar, pero fue ignorado. Su plan había terminado allí. Jordana fue atendida por paramédicos y cubierta con una manta térmica. Su cuerpo aún temblaba, pero estaba viva. Alberto observaba todo en silencio, con la mirada volviendo siempre hacia Esmeralda. La niña estaba sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, el rostro sucio empapado de lágrimas. Una niña que no debería haber estado allí. Una niña que había salvado 2 vidas. Un policía se acercó y se agachó frente a ella. «¿Fuiste tú quien hizo esto?», preguntó con cuidado. Esmeralda asintió lentamente sin poder hablar. «Ella es una heroína», dijo Alberto, dando un paso al frente, con la voz quebrada. Jordana lo confirmó con un leve gesto, los ojos llenos de gratitud. Mientras Guillermo era llevado a la patrulla, derrotado y esposado, el galpón empezaba a perder su aura de terror. Pero para Alberto y Jordana, algo había cambiado para siempre. Ese rescate no terminaba ahí. La mirada que intercambiaron con Esmeralda llevaba una comprensión silenciosa. Esa niña no había aparecido por casualidad en sus vidas, y en ese instante, aún sin palabras, aún envueltos en shock y gratitud, algo comenzaba a formarse. Un lazo invisible, demasiado fuerte para ser ignorado. Un vínculo que iba mucho más allá de esa noche y que cambiaría el destino de los 3 para siempre. Los días que siguieron al rescate pasaron como un torbellino emocional. La policía hizo preguntas, los médicos revisaron a Jordana, los abogados aparecieron y desaparecieron, y todo parecía girar demasiado rápido. Aún así, había algo que permanecía constante: Esmeralda. La niña siempre estaba cerca, sentada en silencio, observando todo con una atención cautelosa, como quien teme que todo aquello sea solo un sueño a punto de terminar. Alberto lo notaba en los pequeños gestos, en la forma en que ella sujetaba su propia ropa, en la mirada atenta a cada movimiento a su alrededor. Cuando Jordana recibió el alta del hospital, la mansión pareció más grande que nunca. Los amplios pasillos, antes símbolo de comodidad y logro, ahora resonaban vacíos, casi fríos. Esta casa nunca había parecido tan silenciosa, comentó Jordana una tarde, sentándose despacio en el sofá, aún frágil. Alberto asintió en silencio. Habían vencido un infierno,
pero algo dentro de él todavía no encontraba descanso. Su mirada siempre terminaba yendo hacia la puerta, como si esperara que alguien entrara o se fuera. Esmeralda estaba allí, sentada en un sillón apartado, con los pies colgando sin tocar el suelo. Observaba el lugar con curiosidad contenida, sin atreverse a tocar nada. «Puedes sentarte más cerca», dijo Jordana con una sonrisa amable. La niña dudó, dio 2 pasos tímidos y se acercó. «No quiero estorbar», murmuró. La frase golpeó a Alberto como un golpe silencioso. «¿Cómo puede una niña pensar que estorba solo por existir?», se preguntó. Esa noche la cena fue extraña. Había comida en abundancia, pero poco apetito. Esmeralda comía despacio, como si temiera que alguien le dijera que aquello no le pertenecía. Jordana observaba cada gesto, cada mirada desconfiada. En cierto momento, tocó suavemente el brazo de Alberto debajo de la mesa. Él entendió sin palabras. Algo tenía que decirse, algo tenía que cambiar. «Esmeralda», llamó Alberto con cuidado. La niña levantó la mirada de inmediato, alerta. «Tú no tienes a dónde ir, ¿verdad?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Ella negó con la cabeza. «Yo siempre me las arreglo», respondió, intentando sonar fuerte. Jordana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Ya no tienes que arreglártela sola», dijo con voz suave pero firme. Hubo un silencio largo. Esmeralda apretó los labios, confundida. «¿Cómo así?», preguntó. Alberto respiró hondo. «Queremos que te quedes aquí, con nosotros». La frase quedó suspendida en el aire, pesada, llena de significado. La niña parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. «¿Quedarme aquí?», repitió, señalando alrededor. «¿En esta casa?». Jordana asintió. «Si tú quieres, solo si tú quieres». El rostro de Esmeralda pasó por una avalancha de emociones: sorpresa, miedo, desconfianza. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó casi en un susurro. Alberto respondió sin pensarlo demasiado. «Por el tiempo que sea necesario». La niña bajó la cabeza, los hombros temblando ligeramente. «La gente siempre dice eso, y luego me manda lejos», confesó. Jordana se levantó despacio y se arrodilló frente a ella. «No lo estamos diciendo por impulso», afirmó mirándola a los ojos. «Lo decimos porque ya eres parte de aquí». Esa misma noche, Alberto le mostró la casa a Esmeralda. Caminaron por los pasillos, abrieron puertas, atravesaron salas enormes hasta llegar a una habitación que nunca había sido usada. La cama era demasiado grande para alguien tan pequeña, las sábanas claras, el cuarto silencioso. «Es solo un cuarto», dijo Alberto, un poco incómodo. Esmeralda tocó el colchón con cuidado, como si temiera que desapareciera. «¿Es solo mío?», preguntó. «Solo tuyo», confirmó él. Ella se sentó en la orilla de la cama y permaneció allí unos segundos, en absoluto silencio. Luego se recostó despacio, mirando al techo. «Está calientito», murmuró sorprendida. Jordana, de pie en la puerta, sintió que las lágrimas por fin caían. No eran de tristeza, eran de reconocimiento. Esa niña no necesitaba lujo, necesitaba seguridad, necesitaba pertenencia. Los días siguientes fueron de adaptación silenciosa. Esmeralda se despertaba demasiado temprano, como si aún estuviera en la calle. Comía rápido, guardaba comida en el bolsillo sin darse cuenta. Alberto lo notaba todo, pero no decía nada. En su lugar, se sentaba a su lado en el desayuno. Jordana le enseñaba, poco a poco, que no tenía que temer a la escasez, que había más, que había mañana. Poco a poco, la mansión comenzó a cambiar. Risas tímidas aparecieron en los pasillos. Preguntas curiosas resonaban. ¿Este cuadro es antiguo? ¿Este jardín es de verdad? ¿Puedo tocar? La casa ya no era solo grande, estaba viva. Alberto lo notó una tarde cualquiera,
al oír a Esmeralda llamarlo desde lejos, emocionada, para mostrarle algo simple, algo pequeño, y sintió el pecho apretarse de una forma nueva. Esa noche, antes de dormir, Esmeralda apareció en la puerta del cuarto de la pareja. «¿Puedo decir algo?», preguntó. Jordana sonrió. «Siempre». La niña respiró hondo. «Gracias por no mandarme lejos». Alberto se levantó y se acercó, poniendo una mano sobre su hombro. «Nunca habías estado tan cerca de un lugar como ahora», respondió. Cuando Esmeralda volvió a su cuarto, apagó la luz y se quedó mirando por la ventana durante un largo rato. Por primera vez, no solo estaba sobreviviendo, estaba quedándose, y sin darse cuenta, sin anuncios grandiosos, un nuevo hogar había comenzado a existir, no hecho de paredes, sino de decisiones silenciosas que cambiaban destinos. Los meses pasaron de una manera distinta en aquella casa. No corrían apresurados como antes, ni se arrastraban como en los días de dolor. El tiempo allí adquirió otro ritmo, más humano, más atento a los pequeños gestos. Esmeralda ya no caminaba por los pasillos con pasos cautelosos. Ahora corría, se detenía de repente, regresaba para contar algo sin importancia, pero lleno de entusiasmo. Alberto notaba eso cada vez que llegaba del trabajo y encontraba a la niña sentada en el suelo de la sala, dibujando, como si ese espacio siempre hubiera sido suyo. ¿Cuándo pasó esto?, pensaba, sintiendo un nudo silencioso en el pecho. Jordana observaba todo con un cuidado casi reverente. Aún quedaban marcas del trauma, noches en las que despertaba asustada, recuerdos que aparecían sin aviso. Pero también había algo nuevo, un tipo de sanación que no venía de médicos ni de medicamentos. Venía de la rutina sencilla: ayudar a Esmeralda con las tareas de la escuela, escuchar sus historias confusas del pasado, reírse de comentarios inesperados. «Ella cambió la casa», dijo Jordana una vez, apoyando la cabeza en el hombro de Alberto. Él asintió en silencio. Sabía que no era solo la casa, eran ellos. Esmeralda, por su parte, aún ponía a prueba los límites sin darse cuenta. Preguntaba si podía quedarse, incluso después de meses. Pedía permiso para todo, hasta para beber agua por la noche. «No necesitas pedir permiso», repetía Alberto con paciencia. La niña asentía, pero al día siguiente volvía a preguntar. Había heridas que no se cerraban con palabras rápidas. Necesitaban constancia, presencia, tiempo. Una tarde de finales de otoño, el jardín estaba en silencio, cubierto por una luz dorada y suave. Esmeralda jugaba cerca de los árboles, sentada en el suelo, hablando sola mientras armaba pequeñas figuras con hojas secas. Alberto y Jordana la observaban a lo lejos, sentados en el banco de madera. «¿Alguna vez has pensado?», comenzó Jordana, deteniéndose a mitad de la frase. Alberto se volvió hacia ella, atento. «¿Pensar en qué?», preguntó. Ella respiró hondo. «En lo que ella significa para nosotros». El silencio que siguió no fue incómodo, fue denso, cargado. Alberto siguió con la mirada los movimientos de la niña, la risa espontánea, la libertad creciente. «Pienso en eso todos los días», respondió al fin. Desde aquella noche en el galpón, Jordana cerró los ojos por un instante. Entró en nuestras vidas de la manera más improbable y nunca más salió. Había una decisión formándose allí, silenciosa, pero inevitable. Más tarde, cuando el sol ya comenzaba a ocultarse, Alberto llamó a Esmeralda para que se sentara con ellos. La niña se acercó desconfiada, limpiándose las manos en el vestido. «¿Hice un desorden?», preguntó de inmediato. Jordana sonrió con ternura. «No, mi amor». La palabra escapó antes de que pudiera pensarlo. Esmeralda se quedó congelada por un segundo. Alberto sintió el peso de ese momento en el aire. Nada se dijo, pero todo se sintió. «Queremos hablar contigo», dijo Alberto, con voz calmada, aunque el corazón le latía con fuerza. Esmeralda se sentó balanceando los pies. «¿Eres feliz aquí?», preguntó Jordana. La niña pensó un poco antes de responder. «Me gusta aquí,
Pero sé que algún día voy a tener que irme, dijo, como si fuera una regla universal. La frase cayó demasiado pesada para alguien tan pequeña. Alberto sintió que la garganta se le cerraba. ¿Y si...? Comenzó deteniéndose para respirar. ¿Y si no tuvieras que irte? Esmeralda frunció el ceño. ¿Cómo así? Jordana se acercó más y tomó sus manos con cuidado. No queremos que solo vivas aquí, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Queremos ser tu familia, de verdad. El mundo pareció quedarse en silencio alrededor. Esmeralda parpadeó varias veces, intentando comprender. ¿Familia como para siempre?, preguntó con miedo de la respuesta. Alberto asintió despacio. Como para siempre. Hubo un segundo de duda, como si la niña estuviera revisando toda su vida en busca de un error escondido. Luego, sin decir nada, se lanzó a los brazos de ambos, abrazándolos con una fuerza que no correspondía a su tamaño. El llanto llegó sin aviso. Un llanto distinto, profundo, liberador. ¿Lo prometen?, preguntó entre sollozos. Jordana sostuvo su rostro con delicadeza. Lo prometemos. Alberto cerró los ojos, sintiendo caer sus propias lágrimas. No hubo discursos ni papeles firmados en ese momento. Solo 3 personas unidas por algo que no se podía explicar con lógica. El abrazo duró más de lo que cualquiera podría medir. Cuando por fin se separaron, Esmeralda se limpió el rostro con la manga del vestido y sonrió, una sonrisa tímida, casi incrédula. «Entonces, ¿puedo llamarlos papá y mamá?», preguntó, probando las palabras como quien experimenta algo nuevo. Alberto rió entre lágrimas. «Si tú quieres». Ella asintió con entusiasmo contenido. «Quiero». Esa noche, mientras Esmeralda dormía profundamente en su habitación, Alberto y Jordana permanecieron sentados a la mesa de la cocina durante mucho tiempo, en silencio. Ya no era un silencio de dolor, sino de comprensión. Sabían que nada borraría el pasado, pero también sabían que el futuro había sido rediseñado allí, en ese jardín, en ese abrazo. La niña que un día gritó en una iglesia ahora dormía segura, con un apellido esperándola. Y sin darse cuenta, sin hacer ruido, una nueva familia había sido formada, no por sangre, sino por decisiones que salvaron vidas. Aquella noche tranquila, Esmeralda estaba sentada junto a la ventana de su habitación, con las piernas dobladas sobre la cama suave, observando el cielo salpicado de estrellas. La casa estaba en silencio, un silencio distinto al que había conocido en las calles. No era vacío ni aterrador. Era un silencio que acogía. Respiró hondo, percibiendo el aroma limpio de las sábanas, el calor del cobertor, la seguridad que antes parecía cosa de otro mundo. Por primera vez, no necesitaba dormir en alerta. Alberto pasó por el pasillo y se detuvo discretamente en la puerta. Observó a la niña allí, pequeña frente a la inmensidad del cielo, pero finalmente en paz. Jordana se acercó por detrás y tomó su mano. No dijeron nada. No hacía falta. Había gratitud en esa mirada, había promesa, había futuro. Un futuro que ninguno de los 3 había planeado, pero que ahora tenía todo el sentido. Esmeralda apoyó la frente en el vidrio frío y sonrió para sí misma. Pensó en la iglesia, en el grito, en el miedo, en el galpón oscuro. Pensó en todo lo que casi perdió y en todo lo que ganó. Yo era invisible, reflexionó, con la sencillez de quien dice la verdad más profunda. Ahora pertenezco. Sintió que el corazón se le calentaba, como si aquellas estrellas estuvieran allí solo para ella. La luz de la habitación se apagó despacio. Antes de acostarse, Esmeralda susurró, más para el mundo que para alguien en específico: «Soy hija». Del otro lado de la puerta, Alberto y Jordana sonrieron en silencio. La historia, que había comenzado con un grito de desesperación, terminaba allí, no con ruido, sino con amor, demostrando que, a veces, un solo acto de valentía es suficiente para transformar destinos para siempre.
Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.